Bien, joven. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con lo que corresponde a todos los antimicrobianos y quimioterápicos. Esta primera clase es una clase de generalidades y después van a tener ya ustedes clases ya por los grupos específicos de los diferentes antimicrobianos. Pasa a la siguiente. Bien, lo primero es respecto a la definición. Siempre se ha denominado como antibiótico aquella sustancia química que es producida por un microorganismo, utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Ya ustedes conocen, por ejemplo, que la penicilina se descubrió a partir del hongo Penicillium, que de forma accidental eliminó un cultivo de estafilococo. Pero, como ya también se amplió la definición a aquellos compuestos sintéticos o semisintéticos a partir de un núcleo básico de un antibiótico. Es decir, a partir de, por ejemplo, del núcleo básico de la penicilina se han producido otros tipos de antibióticos. Se modifican sus características químicas para mejorar su farmacocinética, ampliar su espectro o disminuir toxicidad. Es decir, a base de un núcleo básico, uno va mejorando con la finalidad de ampliar el espectro, disminuir toxicidad, disminuir dosis, etc. El quimioterápico es el compuesto obtenido por síntesis química. Y aquí no interviene ningún, ningún otro ser vivo, sino producido por síntesis química, pero que poseen actividad antimicrobiana. En términos generales, esto se engloba ahora como antimicrobianos. Entonces, los antimicrobianos son aquellos compuestos obtenidos ya sea por síntesis química o por microorganismos que inhiben o destruyen otros microorganismos. Pasa a la siguiente. Bien, ¿cómo clasificamos? Hay muchas formas de clasificar a los antimicrobianos o antibióticos. Primero, se pueden agrupar de acuerdo a su estructura química, en familias con propiedades generales similares. Ahí tenemos el grupo de los beta-lactámicos, que incluye penicilina, cefalosporina, el grupo de tetraciclinas, como doxiciclina, minociclina, los macrólidos, tan de boga ahora por la pandemia COVID que todo el mundo usó acitromicina, y teníamos ahí la claritromicina o la eritromicina como otros macrólidos. Quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos como la vancomicina y teicoplanina, lincosaminas, que está la lincomicina y la clindamicina, entre otros grupos. Es una forma de agruparlos a través de su estructura química. La siguiente. También se pueden clasificar de acuerdo a su espectro de acción. Así tenemos los antimicrobianos o antibióticos de amplio espectro, que pueden actuar no solo sobre bacterias, sino también sobre hongos o protozoos. Interfieren entonces en el crecimiento de más de uno de ellos, o también se llama de numerosas especies bacterianas. Ejemplo de ello, el cloranfenicol o las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro. Tenemos de espectro intermedio, que actúan sobre un número más limitado de especies, y ahí está incluido la mayoría de antimicrobianos de espectro intermedio, como los aminoglucósidos. Y también tenemos antibióticos de espectro reducido. Son aquellos que son eficaces sobre un número limitado de especies. Ejemplo, la vancomicina, que es muy útil para el estafilococo, quizás para el Clostridium difficile, y alguno que otro más coco gram positivo, pero su espectro es bastante reducido. Pasa a la siguiente. También podemos clasificarlos
por su efecto contra los microorganismos. Así tenemos los antibióticos bacteriostáticos, que bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las lisan. Por lo que cuando retiro este antibiótico bacteriostático, su efecto es reversible. Ejemplo de ellos, las sulfamidas y las lincosamidas. Estos antibióticos no quiere decir que sean malos, porque ya interviene la inmunidad del huésped para terminar de vencer a la infección que corresponde. Y también tenemos los antibióticos bactericidas. Estos sí provocan la muerte bacteriana, por lo que el proceso es irreversible. Ejemplo, los beta-lactanos. Tener en cuenta que algunos antimicrobianos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas según diversos factores. Como tipo de germen, un antibiótico puede ser bactericida para una bacteria y bacteriostático para otra. Concentración del antibiótico, tiempo de contacto u otros factores. Entonces, tener en cuenta eso. La siguiente. La clasificación más utilizada, digamos así, para después el estudio posterior de estos fármacos es por el mecanismo de acción. Así tenemos que los antibióticos o antimicrobianos se van a clasificar en aquellos que actúan en la pared celular, como los beta-lactámicos o los glucopéptidos, aquellos que actúan sobre la membrana celular, como la polimixina B, por ejemplo. Recuerden que todo lo que actúa sobre membrana celular tiene mayor toxicidad. La pared celular es un elemento que no tienen nuestras células, solo las bacterias, menor toxicidad. Aquellos que actúan sobre la replicación del ácido nucleico, como las quinolonas, aquellos que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico, como las sulfonamidas y el trimetoprim, los que interfieren en la síntesis proteica al inicio en el ribosoma 30S, como los aminoglicósidos, o al final en el ribosoma 50S, como el cloranfenicol o los macrólidos. Entonces, es así como van ustedes a tener después las siguientes clases, ya estudiando aquellos antibióticos que actúan sobre pared celular, sobre síntesis proteica, sobre membrana celular o sobre replicación del ácido nucleico. Pasa a la siguiente. Bien. Los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular también tienen sus diferentes fases. Algunos inhiben ya en la formación de precursores. Por ejemplo, la fosfomicina y la cicloserina. La fosfomicina impide por competencia la agrupación del fosfoenolpiruvato con la unidad básica del uridindifosfato N-acetilglucosamina, para evitar que se forme el N-acetilmurámico. Y la cicloserina es un análogo de la D-alanina y por lo tanto inhibe competitivamente la conversión de L-alanina en D-alanina y evita que se forme el dipéptido de alanina-D-alanina, que es importantísimo para formar después la pared celular. Si puedes adelantar para ver la gráfica y después retrocedemos un poquito. Ahí tienen una gráfica en la cual ven ustedes dónde actúa la fosfomicina. Ahí. La fosfomicina va a competir para que la enzima piruviltransferasa, pues ahí va a inhibir y se va a formar el N-acetilmurámico. Y la cicloserina, al ser análogo de la D-alanina, evita la formación de L-alanina en D-alanina para formar luego este pentapéptido que ustedes ya conocen por microbiología, para formar la pared celular, que es el N-acetilmurámico tripéptido más la doble D-alanina. Retrocede, por favor, la lámina. Tienen otros antibióticos que actúan sobre pared celular,
que intervienen en el transporte de precursores. Ahí tienen ustedes la bacitracina, que se une al isoprenilfosfato para formar un complejo inutilizable. Pasamos a la siguiente lámina. Al dibujo de nuevo, por favor, a la gráfica. Ahí está. Donde interviene la bacitracina. Nuevamente este pentapéptido donde se formó el N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico con los dos de alanina, ahí interviene porque se tiene que volver a desdoblar. Y ahí más abajito ven donde actúan los glucopéptidos como la vancomicina. Y los beta-lactámicos ya actúan ya en el entrecruzamiento de los pentapéptidos en la pared celular. Ahí tienen ustedes la penicilina, la cefalosporina, intervienen en el último paso. Entonces, si bien es cierto, los agrupamos como inhibición de la síntesis de pared celular, cada uno tiene su paso, ya sea en los precursores o ya sea en el entrecruzamiento final del N-acetilmurámico. La siguiente. Pues ahí tienen ustedes, ya en la formación del polímero lineal, ahí interviene la vancomicina, que es un glucopéptido, la ristocetina, se unen a la zona terminal del disacárido pentapéptido, lo que impide la acción de la péptidoglucano sintetasa. Y en la transpeptidación, que es ese entrecruzamiento que les digo, ahí intervienen los beta-lactámicos. Las penicilinas, las cefalosporinas, las cefamicinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, interfieren en las reacciones de transpeptidación. Hay un micro prendido, por favor, delegado, si lo apagas, porque interfiere con la clase. Apaga todos los micros, por favor. Les decía que los beta-lactámicos y todos los análogos ya intervienen en las reacciones de transpeptidación, se fijan a los centros activos. Se fue la señal, delegado. Si puedes compartirlo de nuevo, Santiago. Sí, doctor, disculpe. Sí, no te preocupes. Entonces recuerden que ahí ya los beta-lactámicos intervienen ahí impidiendo este entrecruzamiento para formar la pared bacteriana. Ahí está, la pared bacteriana. Recuerden, esto ya a medida cuando vean los grupos específicos, lo van a tener más amplio. La siguiente, por favor. También por la clasificación, tienen ustedes aquellos que intervienen en la membrana celular. Acuérdense que todo lo que interviene en membrana celular siempre tiene mayor toxicidad. Entonces, los que intervienen en membrana celular modifican la membrana y alteran la permeabilidad y por lo tanto causan un efecto lítico, permitiendo la salida de iones, proteínas y ácidos nucleicos. Ahí, ¿qué antibióticos tenemos? Tenemos las polimixinas, son polipéptidos que se comportan como agentes catiónicos, poseen un extremo liposoluble que se une a los fosfolípidos de la membrana bacteriana y un extremo hidrosoluble que se une a la parte hidrófila. Son activas frente a bacterias gram negativas por tener mayor contenido de fosfolípidos. También tenemos el otro grupo importante, los antibióticos poliénicos en membrana celular. Ahí tenemos, por ejemplo, la anfotericin B y la nistatina, los imidazoles, que son más antimicóticos, como vamos a ver después en la clase de antimicóticos, cuando llegue su momento. Ejercen su acción tras fijarse a la parte lipofílica en los esteroles de las membranas. Inhiben la biosíntesis de lípidos y por su afinidad con el ergosterol, que es un lípido, digamos, que tienen los hongos, su actividad es principalmente antifúngica o antimicótica. Entonces, los antibióticos que actúan en membrana celular, este grupo, por lo tanto, se utiliza bastante como antimicótico. Siguiente lámina, por favor.
Tenemos, como dijimos también, aquellos antibióticos que van a actuar en la síntesis proteica. Al inicio de la síntesis, en la subunidad 30S, ahí están los aminoglicósidos y las tetraciclinas. Todo el grupo de aminoglicósidos, que incluye la micacina, la gentamicina, la kanamicina, se fijan irreversiblemente a la subunidad 30S. Entonces, inhiben el inicio de la síntesis y al mismo tiempo interfieren en la fijación del ARN de transferencia y distorsionan el codón del ARN mensajero. De esta manera se detiene la síntesis proteica y se producen proteínas no funcionales. En este grupo del ribosoma 30S también están las tetraciclinas. Y en la subunidad 50S tenemos al cloranfenicol y las lincosamidas. Las lincosamidas como el lincozin y la clindamicina. Y el otro gran grupo que interfiere en la subunidad 50S del ribosoma en relación a la síntesis proteica son los macrólidos. Eritromicina, claritromicina, acitromicina, el ácido fusídico, se fijan impidiendo la translocación de la síntesis proteica, pues modifican los factores que suministran la energía necesaria para este proceso. La siguiente. Este es el esquema de aquellos antibióticos que actúan en la subunidad 30S al inicio de la síntesis proteica y aquellos que van a actuar en la subunidad 50S. La siguiente. Tenemos otro grupo de antibióticos que va a actuar sobre la síntesis, inhiben la síntesis o función de los ácidos nucleicos. Ahí tenemos aquellos que interfieren en la replicación del ADN, por ejemplo, las quinolonas. ¿Qué hacen las quinolonas? Van a inhibir a una enzima, que es la enzima DNA girasa, que tiene la función de cortar la doble hélice del ADN cromosómico en fragmentos, a los que los superenrolla en sentido negativo. Si yo uso quinolonas, van a inhibir a esta enzima y van a inhibir el cierre de los extremos que realiza esta enzima DNA girasa. Y si impido la transcripción, son aquellos que inhiben a la ARN polimerasa. Ahí tenemos, por ejemplo, la rifampicina, que se utiliza como medicamento antituberculoso, entre otros, que se fija en la subunidad beta de la ARN polimerasa, impidiendo la formación de esta enzima y del complejo que inicia la transcripción. También tenemos a la actinomicina, que bloquea la progresión de la misma enzima en cualquier fase. Entonces, este es el otro gran grupo. Tenemos ya los beta-lactámicos, los de síntesis proteica, los de membrana celular, y ahora los que inhiben la síntesis o función de los ácidos nucleicos. La siguiente. Aquí tenemos inhibición de síntesis también o función de ácidos nucleicos. Acá ya en relación, estos son los antibióticos, ese título está mal, son los antibióticos que van bloqueo de síntesis de metabolitos esenciales. Ese es el título que debió ir, ya en esa lámina. Bloqueo de síntesis de metabolitos esenciales, que son fundamentalmente moléculas análogas o metabolitos esenciales de bases púricas o pirimidínicas para la síntesis de ácidos nucleicos. Compiten con los metabolitos en la unión a las enzimas que actúan sobre ellos. Ahí tenemos, por ejemplo, las sulfamidas. Las sulfamidas, que es un análogo del ácido paraminobenzoico. Compite con él e impide la formación de ácido fólico e inhibe la enzima
steroatosintetasa. Y tenemos otro grupo, que es la diaminopirimidina, que es el trimetropin. Ahí también está el metotrexato. Impiden el paso del ácido fólico a ácido folínico por inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa, necesario para la síntesis de bases púricas y pirimidínicas. La siguiente. Ahí está el esquema, donde pueden ustedes apreciar dónde actúan las sulfamidas y dónde actúa el trimetropin. Es importante porque cuando ya hablemos de asociaciones, una asociación bien conocida es la que asocia el sulfametoxazol, que es una sulfamida, con el trimetropin. Productos comerciales que se conocen como cotrimoxazol y nombres comerciales bastante conocidos como son el Bactrim, el Ceptrim, tienen esta asociación. Sulfamidas con trimetropin. La siguiente. Bien, ¿qué consideraciones debemos tener con los antibióticos? Hemos conocido ya que hay varias formas de clasificarlos y la que más se utiliza es de acuerdo a su lugar de acción. Pero es importante también conocer que de acuerdo a su relación de farmacodinamia y farmacocinética, es decir, a la relación entre la actividad antibacteriana y la concentración alcanzada por el antibiótico en el lugar de la infección, ahí también se pueden clasificar en dos categorías de agentes antimicrobianos. Primero, aquellos que son antibióticos con acción dependiente de la concentración. Por ejemplo, los aminoglicósidos y las quinolonas. En ellos, la mayor actividad bactericida se obtiene cuando se alcanzan concentraciones muy superiores a la concentración inhibitoria mínima en el lugar de la infección. O sea, mientras yo alcance mayores concentraciones en el lugar de la infección que superen el SIM, voy a tener un mayor efecto. Estos son antibióticos que dependen de la concentración. Otro grupo de antibióticos depende del tiempo, son con acción dependiente del tiempo. Ejemplo, los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los glucopéptidos como la vancomicina. En este caso, la concentración de los fármacos es importante, por supuesto que es importante. En el lugar de la infección, tienen que superar la concentración inhibitoria mínima, pero por lo menos tienen que superarla en la mitad del intervalo de administración. Es decir, si yo voy a poner penicilina cada 6 horas, por lo menos en 4 horas, su concentración inhibitoria mínima debe ser superada en el lugar de la infección. Entonces son antibióticos que dependen del tiempo. El efecto bactericida es saturable. Concentraciones muy altas no aumentan la actividad antibacteriana. En este caso, es la relación entre el tiempo en que el antibiótico permanece por encima de la SIM, el parámetro más útil para predecir la eficacia del tratamiento. Ojo con eso, de nada me sirve incrementar dosis, que lo que tengo que preocuparme es alcanzar una concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima en el tiempo necesario. La siguiente. Entonces hemos visto la importancia de esta concentración inhibitoria mínima. Un mismo antibiótico puede mostrar actividad diferente frente a diversos microorganismos. El concepto de actividad se consigue mediante métodos utilizados in vitro para comprobar la susceptibilidad de un microorganismo en relación con el antibiótico. Eso es lo que ya ustedes conocen como antibiograma. La concentración inhibitoria mínima se define como la concentración más baja
que previene el crecimiento visible de microorganismos luego de 18 y 24 horas de cultivo. Por lo que claramente se puede interpretar que si un antibiótico se mantiene en el organismo en concentraciones por encima de la concentración inhibitoria mínima para determinada cepa de un microorganismo, será capaz de inhibir el desarrollo de esa bacteria con comodidad. Hay otro concepto que es la concentración bactericida mínima, CBM, concentración bactericida mínima. Esto representa la mínima concentración de antimicrobiano capaz de matar al 99.9% de microorganismos inoculados luego de 18 y 24 horas de cultivo. Entonces no se confunda. Uno es la que mata, que es la concentración bactericida mínima, y la otra es la que va a inhibir el crecimiento del microorganismo, que es la concentración inhibitoria mínima. La siguiente, por favor. Bien. La concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima poseen un alto valor orientativo. Y esto nos permite clasificar la sensibilidad de un germen. Cuando nosotros realizamos un antibiograma y vemos sensibilidad, o sea, cultivo y antibiograma, ahí vamos a ver la sensibilidad de un germen. Entonces, esto se mide en base a estas concentraciones. Es objetivo primario de la terapéutica conseguir una concentración tisular de antibiótico que supere las concentraciones inhibitorias mínimas. Esto es lo ideal, pero no siempre se puede conseguir, ya sea porque el sitio de la infección, por ejemplo, es de difícil acceso. Por ejemplo, no todos los antibióticos van a atravesar la barrera hematoencefálica. No todos los antibióticos van a llegar al humor vítreo, por ejemplo. Pues si el sitio de infección está ahí, es difícil alcanzar esa concentración inhibitoria mínima. También porque a veces la concentración inhibitoria mínima para un determinado germen puede ser excesivamente alta. Y por lo tanto, acercarse a la concentración tóxica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. La siguiente. Entonces, desde el punto de vista clínico, se considera que una cepa bacteriana es sensible a un antibiótico cuando las infecciones causadas por ella y tratadas con las dosis habituales del antibiótico responden satisfactoriamente. Decimos que es resistente cuando a pesar de que usamos las dosis máximas, no obtenemos un buen resultado. Y son moderadamente sensibles, son aquellas cepas que exigen un incremento de la dosis habitual. También es importante tener en cuenta que la inhibición del crecimiento bacteriano se mantiene durante un tiempo determinado después de la exposición del microorganismo al antibiótico. Este efecto persistente se denomina efecto postantibiótico. Y obviamente este efecto postantibiótico va a depender de varios factores, por ejemplo, el tamaño del inóculo, el pH, el tiempo de exposición al antibiótico, la concentración de antibiótico alcanzado en el sitio de la infección, entre otros. Y esto es lo que tomábamos en cuenta cuando usamos un antibiótico bacteriostático. La siguiente. Bien, unas palabras referentes a la combinación de antibióticos. ¿Es frecuente en la práctica médica combinar antibióticos? Sí, es frecuente. ¿Debería hacerse? No siempre. Tengamos en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con los antibióticos y antimicrobianos es la resistencia bacteriana. Que hace 20
o 30 años, la discusión era si ya se controlaba el uso de antibióticos o se hablaba del uso racional de antibióticos, contra la otra corriente que decía que para que deberíamos usar todo el arsenal del momento porque se iban a inventar nuevos antibióticos. Lo que se ha visto en estos 30 años es que la resistencia se ha incrementado notablemente y los nuevos antibióticos no se han descubierto lo suficiente. O sea, cada vez tenemos menos descubrimientos o producción de nuevos antibióticos y tenemos mayor resistencia bacteriana, lo que ya constituye un problema de salud pública. Entonces, nosotros en la práctica clínica, ustedes van a utilizar asociación de antibióticos, sí van a usar. Por ejemplo, en pacientes graves, en la cual se sospecha una infección bacteriana, pero no se sabe aún el germen porque no tienen los cultivos a la mano. Por ejemplo, una sepsis del recién nacido. Entonces, ustedes dicen, tengo una sepsis del recién nacido. Entonces van a utilizar un antibiótico, por ejemplo, que me ataque al estreptococo del grupo B, por ejemplo, la ampicilina, y otro antibiótico que me ataque a los gérmenes gram negativos, un aminoglucósido o una cefalosporina. Entonces ustedes usan ampicilina, amicacina, es una asociación de antibióticos. ¿Por qué? Porque estoy en un cuadro de sepsis de recién nacido y los gérmenes que me producen esta sepsis pueden ser el estreptococo del grupo B o los gram negativos. Por lo tanto, asocio. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga el resultado del cultivo. Esa es la indicación más frecuente de usar asociaciones de antibióticos. También es frecuente en pacientes, digamos, inmunodeprimidos, como los neutropénicos, en pacientes que se sospecha infecciones anaeróbicas y tengo que agregar un antibiótico para anaerobio. Entonces tengo diferentes asociaciones para utilizar. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo ideal es utilizar un solo antibiótico por el problema que les digo de la resistencia. ¿Por qué? Porque usar un solo antibiótico voy a disminuir los riesgos tóxicos, reduzco el costo, se disminuye la posibilidad de aparición de resistencias, aunque puede ocurrir exactamente lo contrario. Por ejemplo, yo no puedo dar un solo antibiótico en un enfermo con tuberculosis, porque voy a incrementar la resistencia. Ahí sí tengo que estar obligado a dar una asociación de antibióticos. Cuando nosotros buscamos una asociación de antibióticos, lo ideal sería que estos antibióticos sean sinérgicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción combinada de ambos sea mayor a la suma de ambos de manera individual. En otras palabras, numéricamente sería 1 más 1 igual 3. Asocio dos antibióticos que causan sinergia. Por ejemplo, una de las asociaciones más utilizadas son los beta-lactámicos con un aminoglicosio. Por ejemplo, la ampicilina con la gentamicina para una sepsis de recién nacido. Es una asociación de antibióticos de sinergia. Se potencian. Uno va a actuar sobre síntesis proteica y el otro va a actuar sobre la pared celular. De repente, en la mayor parte de casos, lo que se hace es una adición. Es decir, doy dos antibióticos, entonces la acción combinada es igual a la suma de las acciones independientes. Por ejemplo, doy clindamicina, porque estoy pensando en una infección para anaerobios, con un aminoglucósido para gram negativos. Entonces ahí no hay sinergia. Ahí lo que hay es, cada uno va a actuar sobre el germen que quiero atacar. Es una suma. Lo que tenemos que evitar siempre es el antagonismo. Ojo con el antagonismo. Eso hay que evitarlo siempre.
Yo no puedo dar dos antibióticos antagónicos, no puedo dar una penicilina con un macrólido. Pues nunca se les ocurra asociar cefalosporina con acitromicina, cefalosporina, vamos a llamar ceftriaxona, con claritromicina, con acitromicina, con eritromicina. No, porque a veces el antibiótico bactericida, que en este caso sería la ceftriaxona, que actúa sobre pared, su acción se va a ver limitada o disminuida porque lo que va a hacer la eritromicina o la acitromicina es disminuir la capacidad del germen de multiplicarse, porque es bacteriostático, y por lo tanto la acción de la cefalosporina va a ser disminuida. Ese es antagónico. Nunca combinen esos antibióticos. La mayor parte de veces hay una acción indiferente, y luego tenemos ahí en la parte de abajo, no sé si se logra ver, pero es una sinergia que se llama ahora de potenciación. Es estas asociaciones, por ejemplo, que tenemos, vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor, amoxicilina con ácido clavulánico. El antibiótico que actúa sobre pared celular es la amoxicilina. El ácido clavulánico por sí solo no tiene efecto bactericida. Entonces, profesor, ¿para qué me sirve? Sirve para inhibir a las enzimas beta-lactamasas que producen las bacterias. Entonces, en este caso, el ácido clavulánico, el sulbactán, hay ampicilina con sulbactán, la amoxicilina con ácido clavulánico, son asociaciones de antibióticos en la cual uno de ellos no tiene mayor acción más que bloquear, en este caso, a la beta-lactamasa para que actúe el antibiótico, que en este caso, en pared celular, que es la amoxicilina. Si doy ácido clavulánico solo, no estoy tratando nada. ¿Correcto? Ese es un tipo de sinergia que ahora se llama de potenciación. La siguiente, por favor. Entonces, tener en cuenta eso en el uso de asociaciones. ¿Qué factores influyen en el resultado del uso de un antibiótico? Si bien es cierto, nosotros estudiamos la sensibilidad y su actividad in vitro, esto es solo una guía respecto a si un antibiótico tiene probabilidades o no de ser eficaz en vivo. El sitio de la infección, como les mencioné anteriormente, es un factor importante que debe tenerse en cuenta, ya que condiciona no solo el fármaco indicado, sino la dosis y la vía de administración. Se trata en principio de conseguir que la concentración del antibiótico en el sitio de la infección alcance como mínimo, como mencionamos, la concentración inhibitoria mínima, adecuada para el germen infectante. Ahora, esto depende de qué? Irrigación del tejido. Si nosotros tenemos un tejido necrótico, ahí no va a llegar nunca el antibiótico. Lo que tengo que hacer es debridar ese tejido necrótico, porque donde no llega circulación, no va a llegar el antibiótico. Grado de ionización tiene que ver con el pH. Hay infecciones en la cual predomina un pH ácido que disminuye la acción de los antibióticos. Inactivación debido a la presencia de pus o fibrina. Si yo tengo un absceso, tengo que drenar el absceso, porque por más incremento de dosis o de tiempo del antibiótico que use, no va a llegar adecuadamente al absceso. Y por supuesto, en lugar de controlar a su paciente en 7 días, drenando el absceso, van a tener que darle tratamiento hasta por 6 semanas, si es que no tienen chance de drenarlo. Hay entidades clínicas que a veces el drenaje de absceso tiene que ser en sala de operaciones, por ejemplo, un absceso pulmonar o un absceso de una osteomelitis. Entonces el tratamiento van a tener que prolongarlo en el tiempo, porque hay dificultad para llegar del antibiótico por presencia de pus o fibrina. La siguiente.
Seguimos con los factores del huésped. Obviamente, si hay alteraciones de la defensa del huésped, la actividad bacteriostática es inadecuada. Entonces, ustedes no pueden usar un antibiótico bacteriostático en un huésped inmunosuprimido. Es un paciente neutropénico, no lo van a tratar con claritromicina, que es bacteriostático, porque en este caso sus defensas están disminuidas y no van a completar el ciclo de acción para derrotar al microorganismo. Entonces, ojo con eso. Ya les dije que está los factores locales reducido en el pus, ya lo mencionamos. Hematomas infectados, parecido al absceso. Los hematomas infectados pueden ligar penicilinas y tetraciclinas y aminorar su eficacia. El pH que mencionamos en cavidades abscedadas y otros sitios infectados cerrados, como el espacio pleural, el líquido cefalorraquídeo y la orina, casi siempre el pH es ácido, con lo cual hay pérdida de la actividad antimicrobiana. Por ejemplo, de la eritromicina y clindamicina. No voy a dar yo eritromicina para una infección urinaria. Ya van sacando ustedes algunas conclusiones. Entonces, un médico de vía real no va a dar eritromicina en una infección urinaria. Es más, ni siquiera en el antibiograma y el urocultivo se los van a señalar. En los abscesos, ya le dije, está disminuida la penetración de los antibióticos por el menor riego sanguíneo. La presencia de un cuerpo extraño en un sitio infectado aminora la posibilidad de obtener buenos resultados. Esto es común, por ejemplo, cuando colocamos nosotros catéteres endovenosos o una vía central. Ya estoy colocando un cuerpo extraño en la circulación del paciente. Y de repente el paciente empieza a hacer fiebre, le hago el hemocultivo y me sale, por ejemplo, un estafilococo epidermidis. Sensible a vancomicina, sensible a oxacilina, sensible, bien sensible. Le empezamos el antibiótico, pero si yo no he retirado el catéter venoso central en este paciente, o su prótesis valvular, o su válvula para drenar el líquido cefalorraquídeo, si no la retiro, voy a seguir presentando fiebre por más sensibilidad que tenga del antibiótico. Entonces, un paciente portador de una válvula o portador de un cuerpo extraño, tienen que retirar el cuerpo extraño si quieren tener éxito en controlar la infección. Eso también que se les quede, por favor, grabado. La siguiente. La edad, obviamente, ancianos y recién nacidos se comportan como inmunosuprimidos. Ya dimos el ejemplo de una sepsis de recién nacido, es un cuadro grave. Una meningitis de recién nacido es un cuadro grave. Entonces hay que darle tratamiento como si fueran inmunosuprimidos. Y además hay que vigilar, en este caso sí, los efectos adversos, ¿no? La nefrotoxicidad o la ototoxicidad de los aminoglicósidos es un ejemplo, va a ser más frecuente en estos grupos de edad. El embarazo y la lactancia. Prácticamente todos los antibióticos atraviesan y son secretados por la leche materna. Y atraviesan también la barrera placentaria. Se puede utilizar algunos antibióticos que se recomiendan en algún tipo de infección durante el embarazo y la lactancia, sí, las penicilinas, cefalosporinas, eritromicina, siempre evaluando riesgo-beneficio. Aunque todos los antimicrobianos pasan por la leche, la mayoría se encuentra en concentraciones inferiores a la del plasma materno, puesto que el pH de la leche es más ácido que el del plasma. Entonces se van a concentrar en la leche los fármacos que se ionicen como bases, lo que ocurre con la eritromicina, metronidazol, cotrimoxazol, lincosamida y soniazida. Se debe evitar la presencia en la leche de sulfas y ácido nalidíxico, el ácido nalidíxico que se usa bastante para cuadros diarreicos y para infecciones urinarias.
por el riesgo de producir hemólisis en lactantes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se debe evitar el cloranfenicol en las primeras semanas del lactante y del metronidazol por el peligro de toxicidad neurológica. Recuerden que el metronidazol da toxicidad neurológica. El paciente empieza a ver azul después de varios días de su uso. Las tetraciclinas presentes en la leche materna se absorben con dificultad, pues suelen estar quelados. En relación a la edad, por ejemplo, me había olvidado de las quinolonas. Las quinolonas, porque tienen una alteración en el cartílago de crecimiento, pueden producir, no necesariamente, pero pueden producir, no se recomienda en menores de 14 años. Entonces no vayan a hacer una receta de quinolona en un paciente de 8 años, por favor. Entonces, ciprofloxacina para la faringitis aguda supurada en un niño de 8 años. Error grave. No pueden hacer eso. La siguiente. Insuficiencia renal, obvio, ¿no? Si el antimicrobiano se va a eliminar a través de la orina, hay que reducir la dosis, por ejemplo, de aminoglicósidos. Hay una fórmula para corregir la dosis de acuerdo a la depuración de creatinina. Insuficiencia hepática, lo mismo. Hay que reducir la dosis de antibiótico. Si es posible, ideal, evitar un antibiótico que pase por el metabolismo hepático. Si no es así, hay que reducir su dosis, como el cloranfenicol, los macrólidos, las lincosaminas. La concentración biliar de los antibióticos que se eliminan por esta vía puede disminuir en los pacientes con enfermedad hepática y con obstrucción biliar, como el caso de la ampicilina y la amoxicilina. Ya dijimos del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en los acetiladores lentos, la isoniazida muestra mayor tendencia a producir neurotoxicidad. La siguiente. Bien, hicimos ya un breve comentario en relación a la resistencia bacteriana. Es, como les mencioné, todo un problema en la actualidad. Y por eso cuando ustedes ya vayan a los hospitales y a los centros de salud, lo primero que les van a, que se controla es el uso racional de antibióticos. Hay un control de infecciones intrahospitalarias. Se hace un control de resistencia bacteriana. O sea, cada vez tenemos más infecciones urinarias simples, pero con gérmenes gram negativos como Escherichia coli, que son BLE positivos, o sea, productores de beta-lactamasa, lo que no se veía antes. Y eso te elimina todo ese grupo de antibióticos para su uso. De estafilococo ni hablar. Estafilococo ya resistente a la dicloxacilina, loxacilina, la vancomicina, que era el medicamento alternativo. Hay, digamos, cada vez se reporta más estafilococo resistente a la vancomicina. La teicoplanina se está usando ahora en estos casos, pero también es un glicopéptido, o sea que también puede haber resistencia cruzada. En el caso de tuberculosis ni hablar, o sea, ya antes hablábamos de la tuberculosis multidrogo resistente, hoy hablamos de la tuberculosis extremadamente resistente. Ya una bacteria resistente a los dos antibióticos básicos como son la isoniazida y la rifampicina. Entonces hay que estar dando antibióticos alternativos que no tienen la misma eficacia y por otro lado no surgen antibióticos nuevos como les mencioné. Entonces hay una resistencia natural, ¿sí? Hay bacterias que no son susceptibles a los antibióticos, eso ustedes antes de indicar tienen que revisar el espectro de acción, Esto puede deberse a que carecen el sitio de acción del antibiótico, por ejemplo, micoplasma. Micoplasma es una bacteria que no tiene pared celular. Si no tiene pared celular, no le puedo dar un beta-lactámico, pues chicos. No van a matar una neumonía típica por micoplasma por una cefalosporina de cuarta generación. No le va a hacer absolutamente nada. No van a usar imipenem o carbapenem en una neumonía por micoplasma. Si ustedes aíslan micoplasma, tienen que dar cualquier otro antibiótico
que no actúe en pared celular. Por ejemplo, un macrólido, que son los de primera elección. Claritromicina, citromicina, eritromicina. Y van a controlar su neumonía. Pero no den uno para pared celular, por favor. Eso siempre le van a preguntar en los exámenes del ENAM. A cada rato preguntan eso. Y le ponen las alternativas, todos son betolactámicos menos uno. Ese es el que tienen que marcar. Y eso para retroceder un poco cuando les hablaba de asociaciones de antibióticos. Ya, en este caso, para tomar el ejemplo, tengo una neumonía en un paciente comprometido su estado general, entonces empecé una asociación de antibióticos. Vamos a suponer que empecé con ceftriaxona, amikacina. Pero cuando ya tenga el resultado del cultivo y me sale que el cultivo es un gran negativo, sensible a la amikacina, ya no debo seguir con la asociación por más que me haya ido bien. Debo suspender la ceftriaxona y quedarme solo con la amikacina. Eso es lo ideal. En la práctica, lo que muchos hacemos es seguir con esos dos antibióticos y así hayamos aislado el germen por 14 días, por 21 días, porque me ha ido bien, entre comillas. Y lo único que estamos creando es mayor resistencia bacteriana. Entonces, eso me había olvidado de decirles en asociaciones. Una vez que identifiquen el microorganismo, quédense con el antibiótico más específico para dicho microorganismo de acuerdo a la sensibilidad. No sigan con la asociación. También hay una resistencia adquirida. Su aparición es una consecuencia de la capacidad de las bacterias de evolucionar y adaptarse al medio en que habitan. La aparición de cepas resistentes pueden ocurrir localmente en una determinada especie en regiones geográficas. Ojo, si yo encuentro en un paciente un urocultivo de mi hospital ble positivo, no quiere decir que todas las Escherichia coli ya son ble positivo, no. Depende de la zona geográfica donde lo encuentre. Sin embargo, la capacidad bacteriana para compartir su información genética acaba diseminando la resistencia a otros géneros y la movilidad actual de la población se encarga de diseminar por el planeta las cepas resistentes. En la actualidad, la incidencia de cepas resistentes en algunas especies bacterianas es tan alta que frecuentemente conlleva problemas de tratamiento, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces, cuando ustedes ven en un hospital que sale la noticia, se murió paciente que ingresó con infección urinaria, y todo es un escándalo. ¿Cómo es posible que no le hayan tratado la infección urinaria? La pielonefritis, que es tan fácil de tratar con antibióticos. Pues no, pues tenía un germen, una enterobacteria muy resistente, una pseudomona, que también es un problema intrahospitalario muy resistente, y por más que se utilizaron los antibióticos que se debían usar, ya no se pudo hacer nada. Así de sencillo. Esto van a ver ustedes como escándalo. Salió el último caso que yo recuerdo en el hospital Almenara, que se había muerto una paciente que ingresó solo por infección urinaria, así lo trata la prensa. Hay pocas dudas de que la principal causa de este problema es el abuso de los antibióticos. Nosotros mismos somos los culpables de la mayor resistencia antibiótica. La siguiente, por favor. Ya ustedes saben que la resistencia antibiótica, antimicrobianos, puede aparecer por mutaciones, ya sea en una proteína blanco predeterminada y alterar su estructura al grado de que ya no se ligue al fármaco. Puede aparecer en una proteína que interviene en el transporte del medicamento, una proteína importante para la activación del fármaco, o en un gen o un promotor o regulador que afecta la expresión de un blanco, una proteína de transporte o una enzima inactivadora. Entonces, las mutaciones mencionadas no son consecuencia de exposición o contacto con el compuesto particular, sino son aleatorias. Una mutación es algo aleatorio, que le dan al microorganismo una ventaja de supervivencia. Por ejemplo, la Escherichia coli con las quinolonas. Ya cada vez es más difícil tratar una infección urinaria con quinolonas porque hay alta prevalencia de resistencia de la Escherichia coli.
a una ciprofloxacina, por ejemplo. La siguiente. Otro mecanismo que ustedes conocen son la traducción. Eso ya para repetirles lo que aprendieron en el micro. Es la adquisición del ADN bacteriano proveniente de un bacteriófago que ha incorporado ADN de una bacteria huésped previa dentro de su capa proteínica externa. Si el ADN incluye un gen que codifica la resistencia medicamentosa, una bacteria recién infectada puede adquirir resistencia a dicho compuesto y será capaz de transmitir el rasgo a sus células hijas. Es importante este tipo de desarrollo de resistencia en cepas de Staphylococcus aureus. La transformación es una transferencia de información genética, es captación del ADN e incorporación del mismo. Es un ADN que está libre de otras bacterias que están muertas. Entonces, un ADN que está libre se incorpora a la bacteria, al genoma del huésped por medio de recombinación homóloga, ejemplo, penicilina en Pneumococos y Neisseria. Y el último mecanismo de resistencia es la conjugación a través de los pilis, a través de los pilis sexuales, ¿no? En la cual una bacteria transfiere genes a otra a través de un pili y ahí puede transferir el ADN que codifica la resistencia a múltiples fármacos, ejemplo, la resistencia a vancomicina en enterococos, entre otros. Creo que esa es la última lámina. A ver, delegado, sí, esa es la última lámina. Me faltó la bibliografía, la farmacología del Goodman y Gilman y la farmacología del Netter. Bien, jóvenes, van a tener ya ustedes en las siguientes clases, ya por los diferentes grupos de antibióticos, los de pared bacteriana, los de síntesis proteica,